La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, ya está aquí Celia Medrano, periodista, especialista en derechos humanos, conoce muy bien los temas migratorios también desde la situación social de los migrantes. Así que bienvenida, Celia, ¿cómo está? Hola, Celia. Muy buenos días, mis disculpas por la demora, pero estamos aquí listos para hablar del tema migratorio con ustedes. Sí, y es que Reinaldo Albergue, nuestro asesor migratorio, nos envió esta semana el concepto de lo que significa ser tercer país seguro. Se está especulando, no hay información oficial, hay que decirlo, salvo una nota de CBS News y unas declaraciones de María Elvira Salazar, congresista republicana por la Florida, que dijo que El Salvador estaría llegando a este arreglo con los Estados Unidos de ser tercer país seguro. Y queremos entender qué significa eso. En concepto dice: un tercer país seguro es un país donde se considera que la vida y la libertad de las personas no están en peligro. Este término se utiliza en el contexto de la solicitud de asilo cuando una persona huye de su país y solicita protección en otro. En la práctica, ¿qué le ha pasado a México, Celia, por ejemplo? México fue tercer país seguro. A Guatemala también, recordemos de que es el segundo mandato del presidente Donald Trump, es su segunda gestión presidencial en los Estados Unidos. Y en la primera gestión presidencial, él generó un proceso de expulsión de migrantes y activó los mecanismos para que migrantes que querían solicitar asilo en los Estados Unidos, al ser expulsados, se quedasen en México pendientes de que una solicitud de asilo pudiese gestionarse, no en México, sino que en Estados Unidos, y esperar una respuesta. Lo que sucedió es de que por 1 año, 2 años, 3 años, se hicieron albergues incluso improvisados por los mismos migrantes, por las mismas personas migrantes, y los albergues existentes, estatales y no estatales, colapsaron. Ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez se vieron saturadas de cientos, miles de personas migrantes. Yo tuve la oportunidad en Tijuana en el 2023 de conversar con una mujer salvadoreña que estaba con sus 2 niñas y tenía más de 1 año de estar esperando gestionar la solicitud de asilo. Les daban un número y con ese número tenían que esperar cuando fuese su turno en suelo mexicano para entrar a Estados Unidos al lado fronterizo, hacer la solicitud y luego regresar a México. Esta persona ni tan siquiera había podido emitir la solicitud. Estaba esperando su turno para poder emitir la solicitud. Hay que plantear que esto es violatorio a la normativa internacional de protección. Si una persona se encuentra en un territorio determinado y pide asilo en ese territorio, es obligación del Estado, por cumplimiento de normativa en materia de protección internacional, gestionar esa solicitud en su propio territorio, no expulsar a esa persona a otro país para que esté esperando una posible resolución. El gobierno de Biden no desmanteló todo ese proceso. Por el contrario, esto siguió. Lo consolidó, lo desarrolló. Y desde el 2023 activaron la CBP One, una aplicación que supuestamente funcionaba para que desde cualquier parte del continente, incluyendo el país de origen, las personas accesaran a la aplicación CBP One y solicitaran asilo en línea a través de esta aplicación. No tener que trasladarse en ningún territorio, esperar en su propio lugar de origen, ¿verdad? La resolución de esa solicitud.
un proceso que desde el principio dio vistos de que no iba a funcionar. La CBP One recibió casi 1 millón de solicitudes de enero del 2023 hasta finales del 2024. Solo se habían gestionado, no dado asilo, solo gestionado 44,000. De 1 millón. De casi 1 millón. Entonces, el sistema CBP One no funcionaba y lo peor es que con el gobierno de Donald Trump, recién asumido su mandato, revocó esta herramienta y muchas personas que tenían 1 año de estar en México esperando que la aplicación se resolviera a través de su aplicación hecha en línea, se han quedado sin toda la gestión. Y las condiciones en que las personas están en estas ciudades fronterizas son precarias. Son situaciones de campos de refugiados prácticamente. Celia, ¿quién financia estos lugares en donde estas personas que quieren solicitar asilo a Estados Unidos puedan hacerlo, en este caso desde territorio mexicano? Porque México sí fue, o es, no sé, entiendo, no sé, y tú me lo aclaras, todavía tercer país seguro. ¿Quién financia? O sea, porque el gobierno de México no tiene para esto y son miles. Es una cadena donde lamentablemente hay que hablar que tiene muchos eslabones de intermediarios. Y en esa cantidad de eslabones de esta cadena de gestión de ayuda humanitaria, los fondos llegan de manera muy precaria a los supuestos directamente beneficiados. Estados Unidos probablemente financiará las mayores condiciones de fortalecer la estructura del CECOT, por ejemplo, de construir más cárceles y fortalecer instalaciones carcelarias, de ser cierto lo afirmado por esta congresista republicana, de que se estaría recibiendo personas con perfil criminal, con perfil de el Tren de Aragua a El Salvador. No hemos sabido de esto a través de voceros oficiales. Esto se ha mantenido de muy bajo perfil. Nos hemos enterado por las declaraciones de una congresista. Si bien no ha sido confirmado oficialmente en El Salvador, es muy importante plantear si tiene credibilidad de que una congresista republicana lo esté afirmando. Además de que otros funcionarios del actual gobierno de Trump han confirmado también que hay una disponibilidad total de apoyar a Estados Unidos en la implementación de su política migratoria. Eso pasa dentro del concepto de tercer país seguro, el recibir migrantes de otras nacionalidades, no recibir migrantes únicamente deportados o repatriados de la propia nacionalidad. El Salvador está obligado a recibir a su población, a sus migrantes. Eso no estaría obligado. Eso no es discutible. No estaría obligado a recibir otras nacionalidades, sobre todo cuando son nacionalidades cuyos gobiernos han dicho claramente que no recibirán a sus migrantes, Venezuela, Cuba. En el caso de México, México ha dicho claramente que reciben a sus migrantes mexicanos. Estar fronterizo con Estados Unidos hace que las expulsiones de migrantes mexicanos, que son las más fuertes, el número más alto registrado por la patrulla fronteriza, son devueltos de manera terrestre. Claro, porque están ahí. Están en la frontera. Es una situación en donde yo no dudo de confirmarse esta información, que habrá dinero dado por los Estados Unidos para financiar infraestructura, para albergar a personas de otras nacionalidades que sean expulsadas. Pero cuando para dice país. Albergar, ¿qué le toca a los países ofrecerle a estas personas? En el caso de El Salvador no hay condiciones, El Salvador no ha desarrollado las condiciones para recibir de manera digna y segura a sus propios migrantes. Ha crecido el número de deportaciones de Estados Unidos y de México del año 23 al año 24 en un 38%,
y las personas se les da un fondo no mayor de $5 de acuerdo al lugar donde va a movilizarse para pagar un transporte a su vivienda o a su lugar de origen y un paquete de emergencia, de ayuda humanitaria. Se habla mucho de programas de reinserción, pero el problema es que un perfil de una persona migrante que ha desarrollado expertise en plomería, en mecánica, en electricidad, en otro tipo de servicios, no va a trabajar, no va a quedarse en El Salvador con un salario de $300 mensuales. Nosotros hemos entrevistado, no sé si te recordás, compañero, hemos entrevistado, Celia, a migrantes retornados que han desarrollado la experticia en construcción, y muchos de ellos se han convertido en empresarios. Y me acuerdo que el INSAFORP, que ahora lo ha retomado el INCAF, si no me recuerdo, sí, INCAF, les terminaba de dar una capacitación para que ellos tuvieran un documento. Una certificación. Una certificación que los acreditara como alguien que tenía esas habilidades desarrolladas. Entonces, no sé cuántas de estas personas habrán logrado, ¿verdad? El mismo tipo de programas lo he conocido también en Guatemala, lo he conocido en Honduras, lo he conocido en Costa Rica. El gran problema de este tipo de programas son dos. Uno, ¿cuántas personas se benefician de este tipo de programas? Si no hay trabajo, la mayoría de la población económicamente activa en El Salvador está en el comercio informal. No está empleada, no está en planilla. O sea, son buenos esfuerzos, pero insuficientes. Totalmente insuficientes y además no sostenibles, no le garantizan a la persona, sobre todo en condiciones de inseguridad jurídica como la que vive El Salvador, no hay una situación en donde las personas puedan estar bajo reglas del juego de una manera segura. Celia, no hay datos, pero creo que es cierto lo que estamos viendo, de que en estos aviones no solamente vienen personas que cometieron alguna falta o algún delito en los Estados Unidos, porque también hemos visto niños, mujeres embarazadas. Es decir, ahí ahorita están agarrando a lo loco. O sea, en las deportaciones vienen personas que han tenido conflicto con la ley. Y otros que estaban simple y sencillamente portándose bien, trabajando. Pero sin papeles. Sí, pero son indocumentados. Tomen en cuenta dos cosas importantes. Escuchando a personas que han sido entrevistadas ya de las deportaciones ya en el gobierno de Trump de salvadoreños, de migrantes salvadoreños, he escuchado dos cosas. Han venido encadenados, han venido en condiciones de un trato de alta criminalidad. Otros países no han recibido. No hay baños en los aviones otros militares. Otros países no han recibido a sus migrantes ni en vuelos militares ni en condiciones precarias o encadenados. Colombia los recibió hasta cuando se garantizó que no se movilizaban en vuelos militares estadounidenses, sino que en vuelos comerciales, y segundo, sin cadenas. Eso es un punto importante que tiene que ver cómo somos tratados cuando nos vamos y garantizamos el 25% del Producto Interno Bruto en El Salvador viene de las remesas, cómo es nuestro trato cuando estamos allá y mandamos dinero acá, y cómo se está permitiendo que sean tratados nuestros migrantes, nuestros connacionales, cuando son deportados. El ser migrante no es ser criminal. Naciones Unidas nos lo acaba de recordar en su comunicado emitido el día de ayer. El ser una persona que se ha visto forzada a irse de su país buscando condiciones de seguridad y dignidad que le son negadas en su país, no es equivalente a ser un criminal. Pero hay que tomar en cuenta. Es que hay que tomar en cuenta una cosa. La portavoz lo dijo, ¿verdad? Uh-huh. En normativa de algunos estados, en el caso de Texas, por ejemplo, el cruzar la frontera de manera irregular, la frontera sur estadounidense, es equivalente a ser criminal. No se trata de cometer el delito de permanecer de manera irregular en los Estados Unidos o
llegar a Estados Unidos sin las autorizaciones respectivas, que es la visa o algún tipo de permiso en particular. Eso no es equivalente a criminalidad, pero así es tratado en el discurso y en normativa existente. Trump tiene que cumplir con su promesa de campaña. Para instalar discursos autoritarios de corte fascista, una de las reglas básicas es tener un enemigo. En el Holocausto, el enemigo fue el pueblo judío. Eran culpables de todo y por lo tanto había que criminalizarlos, había que eliminarlos. En Estados Unidos el discurso equivale a criminalizar ser migrante. Ese discurso es altamente potable en términos populistas. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos es que se ha buscado un culpable. Y se ha manejado y manipulado el tema migratorio con la finalidad política de alcanzar el poder, de ganar los votos suficientes para alcanzar el poder formal. Pienso de que vamos a enfrentar un nivel muy alto de deportaciones, continuará creciendo el número de deportaciones no solo de Estados Unidos. México está recibiendo una fuerte presión para detener a migrantes en tránsito en suelo mexicano y hacer las deportaciones desde México. No se llaman deportaciones, Estados Unidos mexicano no lo maneja así, sino que habla de repatriaciones. Celia, voy a decir algo bien feo, bien duro desde el punto de vista de los derechos humanos, y lo voy a decir lo más duro posible a propósito. Pero si los gringos no quieren tener en su país a haitianos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, árabes, pues tampoco lo vamos a querer aquí. No pasará. El gobierno de El Salvador tiene en sus manos, si quiere mantener una buena relación de lo que considera la cercanía con Donald Trump, tiene que someterse a las prioridades del presidente estadounidense. La pregunta es si, por ejemplo, las relaciones con China, de las cuales hemos escuchado mucho a través de la propaganda y los discursos oficiales, se mantendrán al nivel en el que están y al mismo tiempo mantener la cabeza agachada ante Trump. Yo creo que se pasará lo segundo. Pienso de que aquí el discurso de soberanía, que también se nos estuvo planteando mientras hubo un gobierno demócrata en los Estados Unidos, no volverá a esgrimirse más allá que propaganda en determinado momento. Yo sí le daría credibilidad a que seremos un tercer país seguro. Está por confirmarse, ciertamente, pero aunque se oculte a la opinión pública, porque el gobierno salvadoreño se ha caracterizado por falta de transparencia y por mucha falacia en sus discursos. Se nos ha dicho de que hay una minería verde, no es cierto. Si han sido incapaces de poder aplicar una ley siguiendo procedimientos básicos de cómo se aprueba una ley y han sido incapaces de instalar y ejecutar de manera eficaz un sistema de fotomultas, ¿cómo se nos quiere convencer de que son capaces de evitar que la minería extractiva en El Salvador no termine de destruir el medio ambiente en un país tan pequeño como el nuestro? Se nos puede decir de que sí se recibirá a criminales o a personas señaladas con alto perfil criminal del Tren de Aragua venezolano en El Salvador, porque está la CECOT y porque Estados Unidos financiaría las remodelaciones y el crecimiento de instalaciones carcelarias en El Salvador, y no han sido capaces de explicarnos cómo es posible que líderes de alto perfil criminal pandilleril, que deberían de haber estado cumpliendo condenas judiciales en las cárceles de El Salvador, aparecieron en México y actualmente están bajo procesos judiciales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York.
¿cómo les vamos a creer? No debemos de olvidar que la deportación desde Estados Unidos de migrantes salvadoreños pertenecientes a las pandillas en los años 90 fue un factor decisivo para la proliferación de pandillas y el control territorial que han tenido al punto de tener el poder suficiente de haber interlocutado con 3 gobiernos diferentes, uno de Arena, uno del FMLN y el de Nuevas Ideas, e incluso el poder de generar cogobierno. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos creer que no sería un peligro para El Salvador recibir migrantes de alto perfil criminal, de criminalidad organizada, sin consecuencias desastrosas? Pero lo que da a entender para la el congresista país. María Elvira Salazar es que los que sean, yo creo que lo voy a poner Emerson para... Los del tren de Aragua, que han sido catalogados como criminales. Adelanté a propósito también el audio para entrar rápidamente a esa parte. Yo la he escuchado también. Ajá, y lo que ella... Eso, bueno, son gracias las a Dios que cárceles. alguno de sus asesores le dijo, no te metas. ¿Y qué lección aprende Maduro de eso que pasó? ¿Va Trump a negociar con Maduro para enviarle los migrantes o va a tener que...? No, yo pienso, yo en realidad no sé lo que Maduro va a hacer, pero yo sé que Trump, si no envía a los del Tren de Aragua, si no los acepta, Caracas los va a recibir Bukele. Y estoy segura porque yo tengo información y conocimiento que eso va a ser así. Bukele sabe lidiar con gangueros, con criminales y con bandidos. Y la cárcel de Bukele son bien grandes. Así que si el Tren de Aragua, que no tiene nada que hacer aquí, que lo que hay que sacarlos a patadas, porque hay que entender que el peor daño que le pudo hacer a esta comunidad fue Biden en esos 4 años, porque lo que hizo fue desvirtuar inmigración, crear un escándalo y crear una situación tan nefasta que... Bueno, ahí está, es ese trámite de esta declaración. En donde ella dice que tiene información. Que tiene información. Yo creo que esto para poner en contexto lo que no lo habían escuchado. Ajá, y lo que ella dice es que estas personas, miembros del Tren de Aragua, que es una actividad pandilleril, ¿verdad?, podrían venir a El Salvador, pero a estar en una cárcel, no es que podrían venir al territorio. ¿Y eso nos da alguna garantía? Los de migrantes miembros de pandillas deportados hubieron políticas, tanto en el gobierno de Arena como en el gobierno del FMLN, en los gobiernos del FMLN, de ser recibidos en el aeropuerto e ir a las cárceles. Y lo que sucedió es que controlaron las cárceles. Muchos testimonios, tenemos que escuchar los testimonios de las personas que por fin están saliendo libres, sin que se les haya probado ninguna relación con pandillas, ningún tipo de delito, que han estado hasta 2 años, 1 año en prisión. Los testimonios de estas personas nos están diciendo que quien controla las cárceles ahorita son las pandillas. ¿Ya te refieres en los últimos años con el régimen de excepción? Estamos hablando en el marco de la que por cierto ayer se renovó nuevamente. Es un régimen permanente, es un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales. Y eso puede plantearse como exitoso en materia de seguridad pública, no podemos estar más equivocados. Quiere decir que yo mantengo durante 3 años un sistema excepcional creado para poder enfrentar una situación excepcional durante 1 mes, con la posibilidad de prorrogarlo únicamente 1 mes más, para poder resolver o atender una temática de seguridad pública como las pandillas. No sabemos lo que ha pasado porque se nos oculta la información de si realmente el régimen de excepción está siendo efectivo para contrarrestar una relación con criminalidad organizada a nivel de liderazgos élites de grupos pandilleriles. Y si eso ha sucedido aquí, como se está develando por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el proceso contra Elmer Canales, el CROC y otros líderes pandilleriles salvadoreños, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué garantía tenemos realmente de que el hecho de que perfiles de otras nacionalidades de alto nivel criminal van directamente a las cárceles de El Salvador y que eso no va a implicar
que no tengan capacidad de acción dentro de las cárceles, cuando por años hemos aprendido, no solo en el caso de El Salvador, por años en la experiencia de cientos de países, las cárceles se convierten en escuelas de criminalidad, donde grupos particulares son realmente los que mandan. ¿Y qué pasaría con personas que no tengan antecedentes penales, pero que vienen en esos aviones? ¿Van a haber como campos de refugiados o van a andar aquí caminando libremente, va a haber limpiando vidrios? Creo que va a haber mucho financiamiento alrededor de esto. No hay hay que tener claro muchas cosas, y México tiene fuerte experiencia en eso, y Guatemala, que sí ejecutó en los primeros meses el plan, el convenio de tercer país seguro que se firmó en el primer gobierno de Trump. El Salvador también lo firmó, Honduras también lo firmó, pero no se ejecutó, pero no lo ejecutaron, quedó congelado, y el gobierno de Biden-Harris lo mantuvo congelado. Eso no quiere decir que sea la misma letra del convenio firmado hace 6 años, 2019 el que se mantenga fue, ¿verdad? ahora. Fue el Exacto. 19. Estaba saliendo Trump, estaba entrando el actual presidente. Entonces, en ese marco, muy probablemente va a ser reformado el tipo de acuerdo, porque el acuerdo anterior, que también se nos dijo de que no era cierto, cuando se empezó a hablar de esto, recordemos el 2019, se ocultó mucha información, se dio a entender de que se estaba especulando, y al final fueron los medios de comunicación independientes los que fueron a Estados Unidos, pidieron ese acuerdo y lo publicaron acá. Por eso conocemos el texto de ese acuerdo. Si no, no lo conoceríamos. Se nos dijo que esta era una especulación y el acuerdo estaba hasta firmado ya. Entonces, y luego se nos negó el acceso a el contenido de ese documento acá. Lo conocimos porque lo pidieron en Estados Unidos. Partiendo de ese antecedente, yo no creo que sea el mismo texto que fue firmado en el 19 el que ahora se estuviese concretando para El Salvador, porque el texto anterior no planteaba que se recibieran personas de otras nacionalidades con perfil criminal, que es lo que la congresista republicana está insinuando. Ha insistido y asegura tener información de primera mano al respecto. Algo que a mí me llama mucho la atención es el silencio. Con Elmer Canales, con el CROC, hay silencio. Oficialmente no se lanza toda una campaña millonaria de ideas y de afirmaciones tratando de contrarrestar un hecho determinado que es denunciado. Aquí hay mucho silencio. Y en este sí, porque caso, las palabras de la congresista tampoco han sido desmentidas por nadie. En este caso también hay mucho silencio. Yo creo que lo que va a pasar, y ojalá me equivoque, es de que se nos va a manejar propagandísticamente el discurso adelantado que ha anticipado la congresista republicana, de que aquí, como están garantizadas las condiciones de seguridad y hay control efectivo contra la delincuencia, veamos cómo ha crecido el número de feminicidios en este país para poder hablar de violencia y de números graves de hechos violentos en El Salvador, y que eso garantiza de que estas personas sean recibidas y estarán en la cárcel cumpliendo castigo por sus acciones en cárceles especializadas como el SECOT, como supuestamente ya lo están cumpliendo criminales de alto perfil en estas instalaciones. Yo pienso de que se nos va a querer vender esa idea, así como se nos ha querido vender de que la minería verde garantizará de que la extracción de oro en El Salvador y otros metales no va a destruir el medio ambiente, y en ese marco creo de que tenemos que estar sabedores de que el estar en una cárcel no es equivalente, sobre todo si hablamos de crimen organizado, a que la población pueda sentirse segura por ello, independientemente de las percepciones. Las cárceles son escuelas de criminalidad. Celia, volviendo al tema de la migración y de esta tensión que hay con los Estados Unidos, he escuchado a algunos analistas
y no sé qué información tendrás tú, decir de que por la alta criminalidad que hay en Estados Unidos, mucha de la cual proviene también de migrantes, ¿estaría Estados Unidos pudiendo retomar la experiencia de la implementación del régimen de excepción en El Salvador? Un discurso muy republicano, lo escucharemos mucho, de que El Salvador es un modelo. Yo dudo que sea un modelo en materia de seguridad pública. La incapacidad de trabajar desde política pública la prevención y la criminalidad, si no pasa por 3 años permanentes de régimen de excepción, como es el modelo, si se va a llamar así, salvadoreño. Es muy populista, es un discurso altamente populista, y Estados Unidos, cuando vemos el número de personas en prisión que han cometido diferentes niveles de delitos, los de origen latino no son la mayoría, no llega ni siquiera al 8%. La mayoría de personas que están en prisión o cumpliendo condenas en prisión en Estados Unidos son estadounidenses. Entonces no estamos hablando, por el contrario, datos recientes nos demuestran que ha bajado el número de personas procesadas criminalmente y en prisión de origen latinoamericano en los Estados Unidos en los últimos 3 años. Sí, por eso es que él ayer anunciaba que va a abrir Guantánamo, pero para los estadounidenses criminales que tienen más de 10 delitos ya acumulados. Ahora, hoy con el tema de las redes sociales, Celia, ahí está la otra cara de la moneda. Estos migrantes que han llegado de manera irregular a los Estados Unidos, pero que se han estado aprovechando del sistema. Y es muy famoso, no sé si ustedes lo han visto, esos mal llamados influencers que viven en Estados Unidos, y hay uno que hasta tiene un tutorial de cómo robar en un Walmart y de cómo apropiarse de una propiedad que le encuentran vacía, y como son migrantes y entonces esas acciones repercuten también en el sentimiento de quienes están haciendo las cosas bien, de los migrantes que han llegado a Estados Unidos, que están trabajando, que pagan impuestos, etcétera, etcétera. Entonces también yo he leído y he escuchado mucho del mal proceder de estos migrantes, que han hecho que ese sentimiento contra migrantes se vaya en contra de los que están haciendo las cosas bien. Yo no dudo que hay personas migrantes en Estados Unidos que no hagan las cosas bien, como tú estás afirmando, así como hay estadounidenses que no hacen las cosas bien. ¿Cuántos de los ataques armados de jóvenes en las escuelas de Estados Unidos, cuántos son inmigrantes en Estados Unidos? La mayoría son estadounidenses. ¿Quién atentó, el supuesto atentado contra Donald Trump en la campaña? ¿Era un migrante? ¿Era un fanático islamista? Era un chelito. Era un joven estadounidense inscrito en el registro republicano. Sí, sí. Entonces, no dudo, insisto, de que no hay personas migrantes latinoamericanas en Estados Unidos que no hagan las cosas bien, así como no hay estadounidenses que hagan las cosas bien. A lo que me refiero que esto crea mayor sentimiento en contra, es a lo que me refiero, porque las redes sociales lo permiten visualizar, cosa que antes no existía. Las redes sociales, ustedes lo saben y han tenido especialistas acá en esa materia, trabaja sobre la base de algoritmos y sobre la base de lo que la gente quiere escuchar y quiere ver. Y en función de eso se compra mensajes determinados, o quienes controlan esto compran este tipo de mensajes, y eso se masifica y nos da la impresión de que es masivo, cuando hay gente en redes sociales que ni siquiera existe. Los famosos famosos troles. Lo que yo me estoy refiriendo sí pero son la reales. Masificación sí, Diana. Pero la masificación sí, exacto. El TikToker existe, el YouTuber existe, pero la masificación de ese personaje o de su mensaje está controlada por
quienes controlan las redes sociales. Ahora, las redes sociales pueden ser muy útiles, pero no controlarnos. No podemos permitir que redes sociales controlen nuestra opinión. Tenemos siempre que buscar fuentes, tenemos siempre que comparar diferentes versiones de una misma historia y verificar si son falsas o no. El problema ahora en día, Celia, es que todo el mundo se cree todo, ¿verdad? Es muy grave. Hay fotografías, por ejemplo, de personas en Estados Unidos que claramente han sido alteradas con inteligencia artificial, etcétera. Tendremos que aprender a relativizar. Hay una, ya que nos ponemos filosóficos si quieres, pero hay una autora, Hannah Arendt, que sostiene, ella ha estudiado mucho el Holocausto, estudió mucho el Holocausto, que sostiene de que cuando se nos bombardea de mentiras, no es para convencernos de la mentira, sino que es para que evitemos buscar la verdad y no creamos en nada. O sea, cuando se nos bombardea de mentira, de falacias, nos volvemos apáticos a la verdad. Ya no vamos a creer en nada. Dejamos de creer. Mucho menos, y no creemos en lo que realmente importa. No buscamos la verdad porque nos volvemos apáticos a todo. Leer a Hannah Arendt nos podría ayudar mucho para entender la era del trumpismo y nos ayudaría mucho a entender cómo en esta ocasión, y con esto reitero esta parte y finalizo, en esta situación de que necesitan enemigos. El fascismo, como fue en el Holocausto, los gobiernos autoritarios necesitan a quien echarle la culpa de todos los males. Fue el pueblo judío en el tiempo nazi, son los migrantes en el trumpismo. Bueno, ayer firmó esta ley de la niña esta asesinada en Georgia, no me acuerdo cómo se llama Basada en ella, ¿verdad? Sí, basada en la ley Laken-Riley, que incluso ya no pasaría a alguien por un juez, sino que de un solo deportado, ¿verdad? Y también firmó una orden ejecutiva para deportar a estudiantes extranjeros involucrados en protestas pro-palestinas. O sea, va con todo, ya no atina. Sí, pero hay contrapesos. Yo creo que tampoco podemos dejarnos dominar por la desesperanza. Los migrantes salvadoreños, las personas migrantes salvadoreñas no han dependido de ningún gobierno en este país para ganar sus batallas en los Estados Unidos, por mucho que todos los gobiernos han querido agenciarse, que TPS, que DACA, que otro tipo de parol humanitario. Y no debemos de permitir ni entrar en pánico, ni negarnos tener esperanza. Hay dos cosas que hay que anunciar y hay que reiterar y que no son difundidas como se difunden otros mensajes. Una jueza federal detuvo la decisión del presidente Trump de congelar los financiamientos a todo el mundo a excepción de Israel y lo ha detenido. Dice que bajo la figura de amparar, es decir, evitar, bajo la figura del amparo, evitar causar daño irreversible. Ella dice, necesito 3 días, 4 días para leer esto con cuidado, las demandas que he recibido, ahorita usted lo para. Y Trump obedeció. Y otra decisión que se está revirtiendo es precisamente la vinculada con los estatus temporales de protección de personas, DACA, TPS, etcétera. Creo que hay una batalla muy fuerte que dar en Estados Unidos. El primer gobierno de Trump hizo algo que no se había dado en décadas en los Estados Unidos, que fue unir, coordinar, obligar a actuar conjuntamente a cientos de sectores que no se miraban juntos entre sí. Por ejemplo, la batalla por los derechos reproductivos, la batalla por los derechos a la diversidad, con la batalla de la no discriminación contra población negra, afrodescendiente. Y Trump, la ola Trump, hizo que estos grupos que no se encontraban entre sí fuesen capaces de actuar conjuntamente. Creo
que hay que tener esperanza. Las resoluciones judiciales que se están dando a nivel federal actualmente nos están dando señales de que sí es posible poderle hacer frente a esta situación. Sí, le van a parar un montón de cosas. Le están parando, sí. Celia, se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias por venir corriendo. Hay que decir que mucho, pues sí, ¿no? Nos toca especular un poco porque no hay información oficial, ¿verdad? Pero vamos a estar pendientes y siempre bienvenida. Aquí está su Cherito Café. De siempre, ¿verdad? Es el Cherito Café, el café oficial de Diana Verónica y Tony. Huele riquísimo. Puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un Las paca Veraneras, semilavado de la finca. Sí, ese, vean. Los encuentra sí, en Instagram y en X como @cheritocafé.sv, y si quiere comprar el Cherito Café, lo venden en Bolengo Plaza, ahí está el Cherito. Y ahorita están en Plan B también, Forum El Salvador. Hotel Presidente Sheraton. Y en las tiendas Tengo. Ahí encuentra Cherito Café. Ya vino San Martín también. Te vamos a dar tu desayuno, Celia. San Martín te invita a que pruebes el nuevo pastel tiramisú relleno de crema, queso mascarpone y suspiro San Martín infusionado con cold brew y licor de café, o el friapiato de tiramisú elaborado con vainilla con mascarpone, espresso, cocoa amarga, crema batida y suspiro. Así que no te quedes sin probar estos deliciosos productos de temporada disponibles en todas las sucursales de San Martín. Como siempre, nosotros garantizamos el servicio de Línea Rosa, Celia, el servicio de transporte que es conducido por mujeres. Ahora más que nunca también le motivamos a usted que si necesita transportarse, que lo haga con seguridad, con comodidad y tranquilidad, con Línea Rosa. 6200-4491 y Línea Rosa App. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.